Bienvenidos a la mesa servida. Hoy estamos desde Cuenca con un invitado especial. Mi mentor, mi guía, mi líder, la persona que me acercó a Dios hace 5 años, Kevin Vargas. Preséntate, ñaño. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Nico. Hola, ñaño. ¿Cómo vas? Qué gusto poder ser parte de tu podcast de la mesa servida. Para mí es un gusto poder acompañarte. Mi nombre es Kevin Vargas, tengo 28 años y pues me dedico al tema empresarial. Me dedico también a poder ser guía de más chicos en varias áreas, sobre todo en el tema financiero y a nivel espiritual. Cuéntame un poco más, ¿para qué estamos aquí? Sí, justamente el tema de hoy es la importancia de tener una guía, un líder, un mentor. Muchas veces andamos por la vida pues sin un sentido, un rumbo, y aprendemos por errores, por las caídas, pero no por la sapiencia o la inteligencia de las personas que están por enfrente de nosotros, que ya pasaron por ahí. Cuéntanos un poquito tu testimonio, más o menos hace cuánto tiempo tú conoces a Jesús, a Dios, como tu guía, como tu mentor. Perfecto. Bueno, realmente yo vengo de un proceso bastante largo, se podría decir. Hace 7, 8 años mis papás estuvieron a punto de divorciarse. Entonces fue un proceso bastante difícil porque cuando una persona está pasando por un proceso así en su familia, yo creo que lo menos que uno quiere es estar en casa porque no siente esa paz. Entonces, hace 7, 8 años mis papás estaban a punto de divorciarse. Entonces, lo que a mí me tocó hacer es justamente refugiarme en amistades que yo creía que eran buenas. Entonces yo salía mucho, farreaba mucho, tomaba mucho, pero no tomaba, Nico, porque me guste el alcohol. O sea, no te puedo decir como, oye, a mí me encanta el sabor del alcohol. No, nunca me ha gustado, odio de hecho el alcohol. Pero yo tomaba por presión social, porque sentía que si es que no encajaba en el círculo, entonces me iban a hacer a un lado. Entonces salía, farreaba, me emborrachaba y llegó un punto en donde yo llegaba a mi casa y le decía como, yo sabía que había un Dios de ahí arriba, que estaba el universo, quien sea. En ese entonces yo solo llegaba y decía como, Dios, restaura mi familia. Y lo decía una y otra vez todas las noches. Yo llegaba y decía, Dios, restaura mi familia, sin ningún protocolo, ¿no? Porque muchas veces creemos que, si es que nos ponemos de rodillas, si es que primero adoramos y cosas así, desciende la presencia de Dios. Y no fue realmente así. Fue simplemente llegaba a mi cuarto y decía como, Dios, restaura mi familia y nada más. Y fue un proceso de 2 años, Nico. A los 2 años, Dios restaura mi familia y ahí es donde muchas veces uno le tiene a Dios como bombero, y fue la primera vez que yo entendí eso, y es que cuando Dios apaga un incendio o un fuego en tu vida, dejamos de orar, dejamos de pedirle a nuestro Padre. Entonces yo había dejado de orar como 2 semanas, ya no decía Dios restaura mi familia, y a las 2 semanas me acuerdo que yo llegaba de una fiesta, estaba tomado, y fue la primera vez que sentí como ponerme de rodillas. Y escuché por primera vez la voz de Dios que me dijo, Kevin, restauré a tu familia, ahora me vas a servir. Entonces sí fue un proceso bastante complejo, pero realmente ahí es donde entendí la importancia de tener un mentor, y mi primer mentor es Jesús. ¿Qué has podido en este tiempo desde que conoces a Jesús como tu mentor recomendar a las personas? Porque tú eres planificador financiero, Dios te ha dado esa asignación y a través de tu asignación estás haciendo crecer y levantando a personas. ¿Cómo crees que ese don que Dios te dio pueden los chicos que nos están viendo sentirse identificados contigo? ¿Qué les recomiendas hacer para encontrar su propósito, como tú lo encontraste? Algo que yo aprendí desde que yo empecé a acercarme a Dios, y es que entendí que nosotros tenemos un Dios de orden, ¿sí? De hecho, en la Biblia hay un versículo que a mí me encanta y que justamente habla sobre la parábola de los talentos, ¿sí? Y en la parábola de los talentos nos dice que
A una persona le dio 5 talentos, a otra le dio 2, a otra le dio 1, pero fue muy lindo ver que el que tenía 5 multiplicó, tuvo 10, el que tuvo 2 multiplicó, tuvo 4, pero el que tuvo 1 escondió y tuvo miedo. Entonces el primer principio que yo entiendo al acercarme a Dios es que si es que Dios nos dio talentos y dones, hay que esforzarnos por multiplicar esos dones y trabajar con esos dones. ¿Para qué? Para el servicio de la gente. Entonces, si es que a mí Dios me ha dado el don financiero, mi trabajo es explotarlo. ¿Para qué? Para poder impulsar a más jóvenes. Entonces, ahí es donde aprendí mi primer principio, que es desarrolla tus dones y talentos que Dios te ha dado. Mira, yo he visto en el transcurso de todos estos años que le voy sirviendo a Dios, es que muchas veces la gente quiere parecerse a otras personas. O si es que yo tengo el don financiero, muchos dicen como, es que yo no tengo ese don, pero no te enfocas en lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que Dios te ha dado, puedes multiplicar eso y darle de retorno a la gente. Y eso es lo bonito. El segundo principio que yo entiendo a nivel financiero es que hay un pasaje en la Biblia que dice, si es que en lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Y muchas veces la gente toma este versículo como que lo mucho es lo importante. Y realmente lo mucho no es lo importante. Yo aprendí que lo importante de este versículo es que Dios nos pone sobre lo mucho. ¿Y eso qué quiere decir? Sobre es que yo aprendí que el dinero es un muy buen siervo, pero es un muy mal amo. ¿Sí? Es un muy buen siervo, pero es un muy mal amo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que muchas veces nosotros le tenemos al dinero como un Dios y nos preocupamos por el dinero y trabajamos por dinero y yo sé que a la final todo el mundo necesita dinero, pero cuando tú trabajas por darle un servicio a la gente, por agregar valor a la gente, entonces el dinero llega por añadidura. Y eso es realmente lo importante. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre lo mucho. Hace un año, tú sabes, llegué acá a Cuenca y yo vine con 2 maletas. Yo te contaba en estos días que pudimos compartir. Y hoy, gracias a Dios, tengo mi departamento, yo lo he amoblado, yo puse el comedor, puse la lavadora, la cama y todo. Y realmente es lindo ver cómo Dios va agregando cuando en lo fiel ha sido poco y siempre ha sido agradecido. Yo creo que esos 2 principios son los más importantes que han impactado en mi vida para poder desarrollar mis dones, para ser disciplinado y para dar lo mejor de mí mismo. Y justamente a ti te dieron una palabra, vamos a poner aquí. No sé qué hay ahí, ora, busca del Señor, o si hay algo que se está moviendo en medio de lo que yo estoy diciendo, ya se ha estado moviendo algo que tenga que ver con Cuenca y con alguna posibilidad de que algo se habla por ahí, empieza a orar, porque si Dios te está llamando a que conquistes algo en esa ciudad, algo laboral o algo que tenga que entregarte en tus manos, aquello se va a abrir, pero depende de tu oración, no depende de mi oración en este lugar. No depende de mi oración aquí, depende de ti. Y veo escritorio, veo computadora, no sé qué tenga que ver contigo eso. Aleluya. Vamos a entrar en el corazón de la... Un sketch de la palabra que le dio el pastor, el profeta a Kevin. Y él se aferró de esa palabra y justamente como dice, solo con 2 maletas él vino acá y luego Dios le prosperó porque él confió, tuvo fe y se aferró a eso y ahora está viendo los frutos. Entonces, como alguna vez yo también leí en la Biblia, decía que lo que envió Dios aparte de los mandamientos es a hacer discípulos. Él no envió a hacernos millonarios, que sí viene por añadidura, no envió a tener autos, carros, casas, que sí vienen por añadidura. Lo único que Él nos mandó a hacer y que Jesús dejó escrito es hacer discípulos. ¿Cómo ha sido para ti, Kevin, este camino de formar a la gente? ¿Ha sido un reto para ti? Tal vez ha sido fácil, con el tiempo lo has ido perfeccionando. ¿Cómo crees que las personas pueden dar ese primer paso de hacer discípulos? Sí, de hecho, lo único que Jesús nos pidió antes de que Él ascienda nuevamente al cielo, y en la Biblia está escrito, dice, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, algo que yo he aprendido con el tiempo es que nosotros podemos saber todo de Biblia, nosotros podemos entender sobre la Biblia, leer la Biblia, pero si es que nosotros no estamos enseñando
a la gente. Entonces, hay otro pasaje en Mateo 5:19, si no estoy mal, que dice, está bien que cumplan mis mandamientos, pero también vayan y enseñen a la gente, y solamente así van a agradarle a mi Padre. Eso dice la Biblia. Entonces, es un caminar, o sea, es un aprender. No es que todos nacen sabiendo hacer discípulos. No es que todos nacen sabiendo hacer empresa. No es que todos nacen sabiendo ser líderes. De hecho, yo siempre tengo una frase que a mí me encanta, y es, you don't want to be the king, you want to be the kingmaker. Y eso quiere decir, tú no quieres ser el rey, tú quieres ser el hacedor de reyes. ¿Sí? Yo sé que tenemos solo un rey, es el Rey de Reyes, que es Dios, es Jesús, pero esa frase me impulsa mucho, porque yo no quiero que la gente me vea a mí como que, él es el que más hace discípulos, o él es el más líder. No, sino como él es el hacedor de líderes. Y eso es lo que yo he podido desarrollar en más personas. Y yo te digo con autoridad, ese es el don que Dios me ha dado. Como impulsar a la gente para que pueda ver lo que ni siquiera ellos ven en ellos mismos. Es en la capacidad que ellos tienen para hacer las cosas. Entonces, eso es un don que Dios me ha dado, que cuando yo me reúno con la gente, simplemente hacerles ver lo que ellos todavía no ven. Y cuando ellos entienden lo que Dios ve en ellos, es cuando ellos desarrollan su máximo potencial. Nosotros estábamos caminando por las calles de Cuenca y Nico me hacía una pregunta y me decía, ¿cómo quisieras que la gente te recuerde? Y yo te decía, yo no quisiera que la gente me recuerde por, es que él fue millonario, tuvo muchas cosas, sino él cambió mi vida, él impactó mi vida. Y yo creo que para mí esa es la mayor satisfacción, como ver las vidas transformadas de la gente, cómo llegan rotas, cómo llegan tristes, cómo llegan quebrados, y cómo Dios transforma sus vidas. Eso para mí es algo que me apasiona, eso es algo que me mueve, y realmente es, en el camino vas aprendiendo. No necesitas ser experto para empezar algo, lo único que necesitas es empezar y te haces experto, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, pero es que primero voy a hacer esto y después hago discípulos, y no es así. Vas haciendo discípulos y en el camino te vas haciendo experto. Y nunca terminamos de aprender. Yo a veces me siento como una persona nuevita que llega por primera vez a conocer de Cristo, y yo aprendo mucho más de Él, porque la fe de ellos es como la de un niño. Entonces ellos, como son nuevitos, es como, Dios, yo sé que tú me puedes dar eso, y realmente es eso, porque pasa el tiempo y muchas veces la gente que lleva años conociéndole a Dios piensa que necesita un protocolo para que Dios haga un milagro, y no es así. Dios, si es que quiere, lo hace de la noche a la mañana, pero es de entender realmente que en el camino para lo cual fuimos llamados es a ser discípulos. Entonces eso es lo que te podría compartir en estos 5 o 6 años que voy como en este caminar de fe, en formar a la gente, tanto a nivel financiero. Mira, me he equivocado muchas veces, Nico. Muchas veces me he equivocado. Pero de esas equivocaciones es donde yo he aprendido a salir. Yo conozco mucha gente que se ha equivocado y se ha quedado ahí. Se ha quedado en modo víctima, como no, y ahora ya no puedo salir, o solo se pasa quejando. Pero yo de mis equivocaciones he aprendido a ya no volver a cometer esos errores. Y eso es lo que ha formado mi carácter y la persona en la que hoy me he convertido. Sí, y justamente yo soy fiel testigo. Soy un discípulo de Kevin. Llegué hace 5 años a su casa, engañado un poco ahí, diciéndome que era para una reunión de trading que en ese momento explicaba y enseñaba a Kevin, y el enfoque fue diferente cuando yo llegué. Yo tenía un concepto totalmente diferente de lo que era una iglesia. Cuando llegué a ese lugar me doy cuenta que los cristianos, la gente que sigue a Jesús, a Dios, también puede disfrutar, también puede divertirse, también puede irse de fiesta, pero de una forma diferente. Una fiesta de la cual ya no tienes resaca, ya no te sientes mal al siguiente día, mejor estás lleno, porque eso es muy importante, y conversábamos el día de hoy, la importancia del círculo social que te rodea. Si tal vez tú no sabes cómo empezar a discipular, si tú tal vez no sabes cómo empezar a acercar a la gente a Jesús, rodéate con gente, con personas que lo hagan, y se te pega automáticamente. No sé si recuerdas, Kevin, cómo yo llegué totalmente roto, quebrantado a su casa, y hoy dice que nosotros somos la extensión, nosotros somos el resultado de la sabiduría de nuestros líderes.
tú vas a ser el resultado de la persona a la cual admiras. Si tú admiras a una persona que tal vez cada fin de semana se sale a fiestas, está con chicas, se gasta dinero, tú vas a ser el resultado de esa persona a la cual admiras. Si tú escuchas cierto tipo de canciones, de músicas, de personas que no están en el camino correcto, tú eres el resultado de eso. Y se te pega, es instantáneo, entonces el círculo sí es muy importante. Es lo que queríamos transmitirles el día de hoy. Me gustaría, Kevin, que tal vez un versículo tú puedas, al que más a ti te represente, tu rema puede ser, transmitirles a los chicos que nos están viendo. Un versículo que yo aprendí, y voy a necesitar mi teléfono, 1 Corintios 9:19, y es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintios, ¿sí? Este versículo para mí es como mi rema de este año, ¿sí? Y te voy a leer, dice: cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Luego dice: y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, yo la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Me encanta este versículo de Pablo, porque lo que él nos está diciendo es que él se hace a la gente que no tiene ley, creyendo que él no tiene ley, pero él sí tenía ley. Entonces, aquí les estoy invitando a toda la gente que ve el podcast de Nico, es que muchas veces nosotros, por creer que somos cristianos, dejamos de compartir con gente que no cree en Cristo. Y Pablo dice: yo salgo con los que no tienen ley, haciéndome como que yo no tengo ley, pero para compartirles las buenas noticias. Por eso dice al final: porque yo amo las buenas noticias. ¿Cuál es mi mensaje? Es, si es que tú amas las buenas noticias, comparte con gente que no sabe de las buenas noticias. Porque hay mucha gente afuera que necesita un mensaje de esperanza, que necesita un mensaje de salvación y decir como: oye, mi paz viene de Cristo, mi paz no viene de un trabajo, mi paz no viene de una persona, mi paz no viene de alguien físicamente, sino mi paz simplemente viene de Dios. Por eso Jesús dijo: yo les dejo la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú le presentas esa paz a la gente, entonces entiende que no necesita nada ni nadie, solamente a Dios para poder sentirse bien. Entonces vivimos en una generación donde la gente no quiere salir con pecadores, pero sí peca. Y ese es mi mensaje el día de hoy. Y con eso podría cerrar como: oye, compartamos más con la gente lastimada, con la gente que está afuera, que necesita, para poder acercarles a ellos. ¿Sí? Tú decías como: oye, sí, puedes salir de farra y todo lo demás. Personalmente a mí no me gusta, a mí me encanta, y tú sabes, como un buen restaurante, un buen vinito y nada más. Pero yo he tenido que salir con grupo de amigos en donde vamos a una cena y les he podido compartir el buen mensaje, las buenas noticias. Y después ellos se van a farrear. Pero no porque ellos se vayan a farrear después significa que yo no puedo compartir con ellos. Porque ellos necesitan conocer el amor de Cristo. Y eso es lo que a mí me ha permitido acercarme mucho más a ellos. Y conocerles un poco más, conocer qué es lo que les duele. Porque muchas veces no conocemos realmente qué les duele, sino vivimos en una vida superficial en donde: oye, ¿cómo estás? Y todo el mundo dice: estoy bien. Pero es mentira. Hay muchas veces la gente que está herida, que la gente está lastimada, y no nos damos el tiempo de conocer. Y por eso la gente está odiando a todo el mundo, porque no hay nadie quien les escuche. Entonces, ese es mi versículo rema para este 2025, compartir más con gente que no es cristiana, cenar más con gente que no es cristiana, amar más a la gente que no es cristiana, porque al final la gente que está en la iglesia ya está en el hospital. Yo siempre digo, la iglesia es un hospital que necesita de Dios, porque estamos enfermos. Yo estoy ahí porque todos los días necesito de Dios y porque todos los días me enfermo. Y por eso voy a una iglesia.
pero la gente que todavía no llega es la gente que está en cuidados intensivos y está deseosa de llegar a esa clínica para que Dios lo empiece a sanar. Entonces, eso es lo que te puedo compartir, mi querido Nico. Amén. Muchísimas gracias, Kevin, por aceptarnos la invitación. Gracias por haber transmitido con sabiduría todo lo que Dios te ha revelado. Y es de eso, chicos. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Que Dios les bendiga y recuerden que estamos para servirles.